Creo que pueden ver la diapositiva, ¿sí? Pero simplemente lo que está en la diapositiva ahorita es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, que fue algo como historia de la química, ¿sí? Pero simplemente vamos a ver nada más unos puntos únicamente. Por ejemplo, vamos a comentar que hablamos de los chinos, que manipulaban la cerámica, ¿sí? El papel, descubrieron la pólvora, los egipcios, más que nada purificaban oro, plata, ¿sí? Después hablamos de los alquimistas, ¿sí? Su forma de creer las cosas, que estaban buscando la piedra filosofal, con la cual podrían tener la inmortalidad y convertir algunas sustancias en oro, ¿sí? Luego vimos que uno de los principales alquimistas era Paracelso, que se cambió el nombre a ya que su nombre real es Felipe Aurolio Trofrasto Bonfasto de Hohenheims, en el cual pues él decidió llamarse Paracelso, ¿sí? Que significa más grande que Celso. En este caso, para que no le digan todo su nombre. Y también, pues en este caso, él fue uno de los que publicó su primer libro llamado Archemia, ¿sí? Que incorporaba un poco el método científico experimental. Pues de ahí hablamos de Antoine Lavoisier, que es el que está enmarcado en el cuadro rojo, que es el padre de la química. Hablamos que él fue, en este caso, el que hizo su postulado de conservación de la materia, ¿sí? Acuérdense, la ley de la conservación de la materia, ¿no? Es que, ¿cuál es la ley de la conservación de la materia? ¿Alguien se acuerda? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Después solo nos faltó ver a John Dalton, sí, entre ellos él decía que la materia está conformada por átomos, ¿sí? Partículas muy pequeñas que ya no se pueden dividir. Después íbamos a hablar de Avogadro, que tiene un número, ¿sí? Que es la constante de Avogadro, que dice que una cierta cantidad de sustancia, ¿sí? Es contenida en un cierto lugar. ¿Por qué? Porque su constante es una constante de, por ejemplo, es un número que dice cuántos átomos hay en un mol de cierta sustancia. Pero no nos vamos a enfocar mucho hoy, el día de hoy, en la historia de la química, ya que eso va a estar en su tarea que deben subir el día de hoy. No, sí, creo que el día límite es el día de hoy, si no me equivoco, ¿sí? Son 10 puntos importantes de la historia de la química, de los que pueden investigar, pero en este caso pueden poner los que ya hablamos en clase. Pero hoy nos vamos a enfocar más que nada en los estados de la materia, sus propiedades físicas, químicas, cambios físicos, cambios químicos, de fase, elementos, mezclas y compuestos. Pero antes que nada tenemos que definir primero qué es materia, ¿sí? Pues la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Ahí pueden observar unas fotos de materia. Pues materia realmente es todo, ¿sí? Porque todo tiene masa y todo ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Todo realmente está formado de materia. Siempre es una forma de decirlo. Pero eso sí, la materia tiene masa. ¿Qué es masa? La masa es cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Obviamente no hay que confundir masa con peso, ya que peso corresponde a la cantidad de acción sobre un cuerpo por medio de la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden observar este cuadrito de color verde que dice que en su punto medio hay una flecha hacia abajo que dice masa por gravedad, ¿sí? Dependiendo de cuánta masa tenga nuestro cuerpo, se va a multiplicar por la gravedad y es el peso que va a ejercer,
¿sí? Entonces, ¿qué es peso? Corresponde a la acción de la fuerza de la gravedad sobre la masa de algún objeto en particular. ¿Y qué es masa? Es la cantidad de materia, ¿sí? En pocas palabras, cuando dicen voy a pesarme, el término no está bien mencionado, ¿sí? En sí quieren saber cuánta cantidad de materia contienen realmente. Pero vamos a seguir comentando, ¿sí? En este caso, solo vimos que era materia, que es algo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Pero la materia tiene diferentes estados de agregación. ¿Qué son los estados de agregación? Pues son las simples formas en las cuales las podemos encontrar, ¿sí? Dice, son las distintas fases o momentos en los que se presentan las distintas sustancias existentes. Depende de sus fuerzas de unión que existen entre sus partículas. Dice, son las distintas fases o momentos que se presentan las distintas sustancias existentes. Y aquí hay una imagen de sólido, líquido, gas. ¿Sí? ¿A qué se refiere con estados de la agregación de la materia? Por ejemplo, si nosotros destapamos aquí, comentan, el agua, ¿cómo lo podemos encontrar? El agua lo podemos encontrar en 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, a eso se refiere con las distintas fases o momentos en que se presentan las distintas sustancias existentes, ¿sí? Es como decir, ¿cuántas fases tiene el agua? 3, sólido, líquido y gaseoso. Es otra forma de decirlo, los estados de agregación de la materia, ¿sí? ¿Cómo se pueden acordar? ¿Cómo puedo ver el agua de sólido, líquido y gas? Son los estados de agregación de la materia. Pero igual existen otros dos, por ejemplo, el plasma y los condensados de Bose-Einstein, ¿sí? En este caso, el plasma es un gas ionizado, es como si fuera un gas, pero en este caso está cargado eléctricamente, la cual, por ejemplo, puede conducir la electricidad, ¿sí? Porque tiene cargas. Y los condensados de Bose-Einstein son fabricados en laboratorio. En este caso, se baja la temperatura hasta asimilar el cero absoluto, en el cual se quedan congelados los átomos, los cuales se pegan mucho. Y en este caso, al pegarse lo bastante, cambian la consistencia de la materia. ¿Sí? Pero, muchachos, en sí, los estados de agregación de la materia dependen de las condiciones de temperatura y presión en las que se encuentren. Porque, por ejemplo, es diferente encontrar si hablamos del agua, es diferente encontrar el agua sólida, ¿sí? Porque son formas de encontrarlo, ¿sí? O distintas fases. El hielo o el estado sólido del agua no lo podemos encontrar a 100 grados, ¿sí? Y el vapor de agua o el gas no lo podemos encontrar a 0 grados, ¿sí? Por eso a esto se refiere en esta sección. Dice, depende de las condiciones de temperatura y presión, porque el sólido o el hielo, ¿sí? Hay que mencionar que para que esté en ese estado de agregación de la materia, su temperatura debería ser 0, ¿sí? Y el líquido, para que lo podamos observar en ese estado de agregación de la materia, su temperatura no debe ser 0. Y el gas, ¿sí? No debe ser 0, pero debe ser mayor a 100 grados. A eso se refiere con depende de las condiciones de temperatura y presión en las que se encuentren sometidas. ¿Quién es? La materia. ¿Sí? Por ejemplo, el sólido. Dice, el sólido, podemos observar que es este recuadro, ¿sí? De hielo. Podemos ver que tiene una organización, los átomos. Pero si observamos aquí hay un cubo sólido de hielo,
Y aquí podemos observar otro cubo, pero de unos círculos metálicos. ¿Qué quiere asimilar esto o qué quiero dar a entender con estas imágenes? Pues lo que dice aquí, dice que cada molécula está en un espacio pequeño. En un sólido, cada molécula o átomo de él están en un espacio pequeño entre moléculas cercanas. Por lo que cuando vibran, ¿sí? Dice, cuando vibran no cambian de lugar debido a su alta fuerza de cohesión. Por ejemplo, si tengo esta imagen con los círculos metálicos, una de las propiedades que tienen los sólidos es que su fuerza de cohesión es muy grande. Entonces, cuando este tipo de compuestos vibran, por la fuerza de cohesión, estos no tienden a deformarse, ¿sí? Tienden a mantener la forma que podemos observar. La fuerza de cohesión es la fuerza en que se atraen en este caso, las cosas entre ellos. Pero comenta, dice, pero si a una sustancia en estado sólido se le aplica calor, sus moléculas la absorben y aumentan, ¿sí? Y aumenta su calor o su energía. Por tanto, disminuye la fuerza de cohesión y el sólido cambia a estado líquido. Aquí está una imagen, muchachos, y dice que si a esto yo le aplico calor, ¿sí? Las moléculas del sólido lo van a absorber y van a aumentar su temperatura. Este aumento de temperatura que van a adquirir en este caso las moléculas, van a modificar la fuerza de cohesión. Al modificarse la fuerza de cohesión, en este caso va a cambiar de estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Pueden observar cómo en este caso los átomos las moléculas de agua tienden a separarse un poco más. Pueden observar que en el estado sólido están más pegados. Al pasar el estado líquido se pueden observar que se separan un poco mejor, ¿sí? Pero observen, si continúan calentando, en este caso el líquido, este va a perder aún más la fuerza de cohesión y va a cambiar a un estado gaseoso, ¿sí? Por tanto, podemos decir que un sólido, al incrementarle la temperatura, este lo va a absorber, va a vibrar sus átomos o sus moléculas. Al vibrar van a perder la fuerza de cohesión por el incremento de temperatura y van a cambiar de estado de sólido a líquido y de líquido a gas. Esto va a depender de la temperatura que le esté adicionando, ¿sí? Y podemos observar que en el gas las moléculas se mueven libremente de un lado a otro con una gran velocidad y también pueden chocar entre ellas. Y así como se van moviendo entre todo el recipiente y van chocando entre ellas, se forma lo que se le denomina presión del gas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. ¿Qué ya vimos? Bueno, son 5 estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensados de Bose-Einstein. Pero ¿qué es lo que platicamos hace un momento? Bueno, solo platicamos que los diferentes estados de agregación de la materia van a depender de esto, de la temperatura y la presión a la cual se encuentren, ¿sí? Porque no es lo mismo encontrar un estado sólido a una cierta temperatura y a un líquido a una cierta temperatura, ¿sí? Entonces,
Los estados de agregación en la materia van a depender de qué? De la temperatura y la presión. Y vimos que si un sólido, en este caso, se le adiciona bastante calor, va a cambiar de estado líquido. ¿Qué le va a pasar? Las moléculas van a aumentar su energía, y al aumentar su energía van a disminuir su fuerza de cohesión, ¿sí? Y los átomos se van a separar aún más. Al vibrar, estos se van a separar y van a cambiar de estado de sólido a líquido. Pero si ustedes siguen calentando este líquido aún más, con más energía, este va a seguir incrementando en este caso, su vibración, y va a disminuir su fuerza de cohesión y va a cambiar de estado gaseoso. Lo que tiene diferente del estado gaseoso es que en este caso sus átomos o moléculas ya no se atraen entre sí. Al contrario, tienden a expandirse en todo el recipiente que los contiene, ¿sí? Chocando entre ellos y generando una presión de repulsión entre ellos mismos, y generan lo que se llama como presión del gas. Y así es como podemos explicar los tres estados de agregación de la materia con la temperatura. Bueno, si no tienen dudas, vamos a hablar un poco sobre ellos. Por ejemplo, el sólido, líquido y gas, ¿sí? El sólido dice forma definida, volumen definido, comprensibilidad baja, fuerza entre sus partículas muy fuerte. Ejemplo, azúcar. En ejemplo puede ser una piedra, ¿sí? Azúcar, un metal, una cuchara, un vaso, algo sólido. Forma definida, ¿sí? Observen la imagen que está aquí, es un cubo de hielo, es un sólido. Tiene forma definida, ¿verdad? Sí, el sólido. ¿Tiene volumen fijo? Sí, el sólido también tiene volumen fijo, ¿sí? No cambia su volumen, es único. Comprensibilidad baja. O sea, si yo agarro el sólido y lo presiono contra algo, por ejemplo, una presa hidráulica, ¿sí? Un gato hidráulico, o sea, lo aplasto, lo presiono, ¿sí? Con algo, pues tiene baja comprensibilidad, porque sus átomos, como están muy pegados, entonces casi no tienden a pegarse aún más entre ellos, entonces su comprensibilidad es baja. Fuerzas entre sus partículas muy fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión entre ellos es muy fuerte, y entonces se atraen con mucha fuerza y se pegan unos contra otros. Ejemplo, el azúcar, dice. Líquidos. Vamos a hablar de los líquidos. Observen, el líquido, el agua, por ejemplo. Forma, dice, no posee forma definida, por lo tanto adopta la forma del recipiente que los contiene. Pues eso es fácil de imaginar, muchachos. Imagínense un litro de agua. Dice, forma, no tiene forma el agua o el líquido. Estamos hablando del líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido, en este caso, si yo tengo un litro de agua y lo pongo en un vaso con una forma extravagante, pues el líquido va a tomar la forma de... Va a tomar esa forma, ¿sí? Si tiene forma de un vaso, va a tomar la forma del vaso. Si el recipiente es forma cuadrada o cúbica, el agua va a tomar una forma cuadrada o cúbica, ¿sí? Tiende a tomar la forma del recipiente que lo contiene. El líquido no tiene una forma definida. Volumen, sí tiene un volumen fijo, ¿sí? No aumenta ni disminuye en volumen, se mantiene fijo en el recipiente con la forma del recipiente. Comprensibilidad, dice, comprensibilidad limitada. En este caso pueden observar que si el líquido es comprensible o no. Por ejemplo, el gato hidráulico, el que no lo sepa, lo que contiene es un líquido, ¿sí? Y cuando le hacen la fuerza al gato hidráulico, este va generando presión contra el líquido, y con esto se puede alzar bueno, en este caso un carro, un auto, ¿sí? Por eso dice comprensión limitada, es muy baja.
Dice, fuerza entre sus partículas es media. Observen esta imagen. Aquí pueden observar en el del sólido sus partículas tienen una estructura como si fuera un hexágono. Y en el líquido tienen una estructura no muy uniforme, pero sí tienen una fuerza de atracción entre ellas. Se ven cómo se están enlazando entre ellas. A diferencia del gas, se ven las partículas ya con un espacio aún mayor entre molécula y molécula. Y ejemplo del líquido ponen gasolina. ¿Sí? Un gas dice, la forma del gas no posee forma definida, al contrario, adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Si yo tengo un gas y lo pongo en un recipiente, por ejemplo, del gas que compran para la cocina, ¿sí? El metano, ese que van a comprar bueno, pasa el gasero, es un gas, ¿sí? Que está comprimido en ese recipiente que los contiene. Y el gas, si ustedes lo abren, quiere salir a presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, como no posee forma, está llenando todo el recipiente, en este caso del tanque del gas, que está tratando de contener todo ese gas. Y en este caso, como tienen puesto una cantidad de gas capaz de mantener, en este caso, el recipiente, o sea, le tienen puesto una mayor cantidad de un gas que este puede contener, entonces adquiere un estado líquido, ¿sí? Porque si ustedes agarran el tanque de gas y lo agitan, van a sentir como si estuvieran agitando un líquido. Pero el maestro dijo que ese estado es gas. Bueno, en este caso, como el gas está comprimido, ¿sí? Es un gas comprimido en el recipiente, este cambia su estado de agregación y cambia a estado líquido. Y es un cambio que le podemos llamar licuefacción, cuando el gas cambia a estado líquido, ¿sí? ¿Por qué? Por la presión excesiva que este tiene. Acuérdense que los estados de agregación de la materia dependen de la temperatura y la presión. La temperatura es cuando caliento el sólido, y la presión, en este caso, es la presión que le ejerzo externamente. Y dice, el volumen del gas, acuérdense, no tiene un volumen definido. ¿Por qué? Porque tiende a expandirse de todo el recipiente que los contiene, ¿sí? El volumen es una cantidad que ocupa, ¿sí? Un volumen definido. Por ejemplo, lo tienen los sólidos, los líquidos, pero en este caso el gas no tienen volumen definido. Alta comprensibilidad, el gas sí se puede comprimir. Les acabo de comentar del gas que compran, el del gasero, como quieran verlo, el de la cocina. Es un gas comprimido, que en este caso cambia de estado de agregación de ser gas a líquido. Y cuando se abre, en este caso pierde la presión que lo mantiene y se convierte de nuevo al estado gaseoso. Vamos a ver los cambios de estado de la materia. Entre estos cambios de estado de la materia, ¿sí? Entre estos, ¿qué podemos observar? Pues podemos observar que en esta imagen que pueden intercambiarse entre ellos, por ejemplo, de sólido a gas, de gas a líquido, ¿sí? ¿Cómo? Pues en este caso ya medio discutimos un poco hace un momento de que, por ejemplo, el sólido, si yo le ponía una cierta temperatura, cambiaba en este caso al líquido, y el líquido a gas. Por ejemplo, el agua en estado sólido, yo lo caliento, va a cambiar de estado líquido, pero si sigo calentando el líquido, va a cambiar el estado gaseoso. Y en esta imagen se pueden observar los diferentes cambios de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, si estoy en un sólido y quiero pasar a gas, le voy a llamar sublimación. Pero si estoy en un gas y voy a cambiar a un estado sólido, le voy a llamar
cristalización o sublimación inversa. ¿Sí? Pero por ejemplo, tengo un gas y voy a pasar al líquido, le voy a llamar condensación o licuefacción. Esto es lo que le pasa al tanque de gas. Es un gas, el gas que se compra para la cocina, pero cambia por la presión del tanque de gas, ¿sí? Cambia de gas al líquido, le voy a llamar condensación o licuefacción. Pero si tengo un líquido y este líquido cambia a gas, por ejemplo el agua lo caliento, cambia a vapor de agua, le voy a llamar vaporización o ebullición. Si tengo un líquido y en este caso va a cambiar a sólido, ¿sí? Le voy a llamar solidificación, en este caso cuando el líquido se congela y queda sólido como si fuera el hielo. Le voy a llamar solidificación. Pero si tengo el sólido y este se derrite o cambia al estado líquido por aumentarle la temperatura o calentarlo, le voy a llamar fusión o derretimiento. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Continúo. ¿Están allá? ¿Se fueron? ¿No? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que ya vimos únicamente? Solo hemos visto que existen 5 estados de agregación de la materia. Los principales: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? ¿Qué es lo diferente entre ellos? Pues la atracción intramolecular que tienen. ¿Cómo? Se llama fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión en los sólidos es mucho más grande, la fuerza de cohesión en los líquidos es más pequeña y la del gas es casi nula, ¿sí? Y también puedo pasar de estados de agregación de la materia, como de sólido pasa a líquido y líquido a gas, como si fuera el agua y sus estados de agregación, por ejemplo, como esta imagen. Un sólido va a pasar a líquido y líquido a gas, ¿sí? Es correcto, ya vimos que sí se puede, pero tienen sus diferentes nombres. Por ejemplo, del sólido, cuando es hielo, se descongela y pasa al líquido, ¿sí? Observen la flecha, le voy a llamar fusión o derretimiento. Pero si yo lo vuelvo a meter al refrigerador o le bajo la temperatura, y va a cambiar de líquido a sólido, le voy a llamar solidificación. Pero también el líquido puede cambiar el otro estado de agregación de la materia, que es gas, ¿sí? Cuando yo lo caliente, y voy a llamarlo vaporización o ebullición, ¿sí? Y el gas también puede regresar al líquido, en este caso por medio de la condensación o licuefacción. ¿Cómo? Al gas lo comprimes. Agarras el gas y lo comprimes en un recipiente y sus átomos se van a juntar tanto que van a parecer un líquido. Entonces pasa del estado de gas a líquido, llamado licuefacción. Y de gas también puede pasar a sólido, sí, llamado sublimación inversa. Por ejemplo, el yodo lo calientan y se cambia de sólido a un vapor de yodo, podríamos decir. Y si toca una superficie más fría, se vuelve a solidificar el yodo, dándose la sublimación, pasando de gas a sólido. Perdón, de sólido a gas y gas a sólido. Si hablamos de moléculas, se vería algo así. Pueden observar que en el sólido se observa una composición molecular ordenada. En el líquido sí tiene una interacción molecular, pero no se observa un ordenamiento entre las moléculas, ¿sí?
Y en este caso, la fuerza de cohesión, como ya hay un poco mayor de distancia, es mucho menor que en el sólido. Y si yo le aumento la temperatura, en este caso al líquido, va a cambiar a un estado gaseoso en el cual las moléculas se separan aún mejor, ¿sí? O tienen una cierta distancia mucho más grande que el líquido. Vamos a ver o hablar de las propiedades. En este caso, las propiedades de la materia pueden haber dos: cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos, ¿sí? Sí, dice, son propiedades que se pueden medir o observar sin cambiar la composición de las sustancias. En este caso pueden observar que en la imagen del cambio físico están cortando un papel. Son propiedades que se pueden medir o observar sin cambiar la composición. En este caso el papel está siendo cortado, pero pueden observar que la tijera únicamente corta unos fragmentos o trozos, pero nunca dejan de ser papel. Siempre son papel, ¿sí? Son trocitos de papel. Por eso dice sin cambiar su composición. Pueden cambiar su forma, pero no la composición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es papel, su composición debe estar formado por celulosa, ¿sí? Entonces, cuando yo lo corte o le corte unos fragmentos al papel, los fragmentos también son de celulosa, ¿sí? En este caso, la celulosa es una forma de almacenamiento de carbohidratos de las plantas, pero es el papel. Y abajo dice, propiedades de la materia químicas. Las químicas, dice, describe la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras, modificando su composición. Por ejemplo, un cambio químico describe la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras. Por ejemplo, en este caso estamos quemando un papel, es una reacción de oxidación, ¿sí? En el cual, por ejemplo, el papel está reaccionando, ¿sí? Pero observen, está modificando su composición, porque pasa de ser celulosa o papel a ser cenizas, que es, por ejemplo, puede ser carbonato de calcio, pasa a ser, en este caso, una parte pasa a ser CO2, que es el producto final de la combustión, ¿sí? O sea, el humo, ¿sí? Una parte se vuelve humo, pero en pocas palabras, cambia la composición de la materia, ¿sí? Las propiedades físicas son cuando la sustancia no cambia su composición. Y las químicas es cuando su composición cambia. Aquí podemos observar unos cambios físicos. ¿Por qué cambios físicos? Porque la composición no cambia. Por ejemplo, fundir el hielo simplemente es derretir agua, perdón, derretir un estado de la agregación del agua, que en este caso es un sólido, por tanto, bueno, a eso me refería con derretir agua, o pasarle agua del estado sólido al estado líquido calentándolo. Lo que van a observar como líquido aún es agua, ¿sí? Nunca dejó de ser agua, siempre son moléculas de agua, simplemente que en un estado de agregación diferente, que sería el líquido. Pasó de ser sólido a líquido. Por tanto, fundir hielo es un cambio físico. ¿Por qué? Porque en este caso no cambia en su composición. Estirar una liga, en este caso estirar una liga no cambia, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque cuando la estiras no cambia su composición, aún sigue siendo caucho o plástico, ¿sí? Simplemente cambia su forma, pero no su composición. Romper una piedra, disolver azúcar en el café. ¿Por qué disolver azúcar en el café si el sólido, que es el azúcar, se disuelve? Dirán ustedes, cambia. No cambia la composición. En este caso, el azúcar se mezcla perfectamente con el agua, ¿sí? O el líquido. Al mezclarse perfectamente,
este se disuelve y parece como que si cambiara, pero no, al mezclarse o disolverse perfectamente, se mezclan y no se puede apreciar a simple vista, ya que se quedan enlazados adecuadamente entre las moléculas de agua. Por ejemplo, pero si ustedes agarran suficiente azúcar y le van agregando azúcar al café en este caso, van a observar que va a llegar un momento que se va a sobresaturar, ¿sí?, de azúcar, y se va a formar una mezcla sobresaturada y va a empezar a aparecer azúcar sólida. ¿Por qué? Porque llegó en el momento en el cual, en este caso, el azúcar está tan mezclado con el agua, pero llega un momento que está está a un nivel máximo que no se puede mezclar aún más. Entonces entran en un equilibrio entre estar en estado disuelto con el agua y al estar en estado sólido, ¿sí?, formando cristales de azúcar, ¿sí? Y se empiezan a observar los cristales de nuevo de azúcar, en este caso el sólido del azúcar. Parece como que si el azúcar no se disuelve por más que ustedes lo agiten, ¿sí? Pero en este caso es un cambio físico, porque el azúcar nunca deja de ser azúcar, simplemente cambia de estado, ¿sí? En este caso pueden observar que estaba en estado sólido, pues al disolverse en el agua, pues cambia en estado líquido, ¿sí? Pero es porque está mezclado perfectamente con el agua, pero nunca deja de ser azúcar. Al estar mezclado con el agua, tanto el agua como el azúcar mantienen su composición, simplemente están pegados o mezclados perfectamente, pero nunca el agua reacciona con el azúcar y dan otra cosa diferente. ¿Tienen alguna duda hasta ahora, muchachos? Bueno, se los comento porque en este caso, como la helada que van a subir el día de hoy va a hablar sobre la historia de la química, y en este caso, si no el día de hoy, pero para la próxima clase les voy a poner un quiz en el cual va a hacer preguntas sobre estos temas, sobre los estados de agregación de la materia, sus características, ¿sí? Responden el quiz y de esa forma les voy a evaluar esta parte. Y además que, bueno, lo pueden investigar, pero por eso les estoy dando o les trato de explicar estas cuestiones para que no tengan dudas y puedan responder adecuadamente el quiz, ¿sí? Hasta ahora ya llegamos en propiedades físicas, ¿sí? Vamos a seguir continuando con propiedades químicas. En este caso, las propiedades químicas están, por ejemplo, encender un cerillo, ¿sí? Cocer un huevo. ¿Por qué cocer un huevo? Porque el huevo, antes de cocinarlo, ¿sí?, o antes de freírlo, podemos ver que tiene un estado transparente, ¿sí? Pero en este caso, cuando el huevo se cocina, la composición interna de las proteínas, en este caso del huevo, cambian su composición. Al cambiarse el estado de las proteínas, cambia de un estado, en este caso de ser un estado más líquido a un estado más sólido, y adquieren esa consistencia sólida y de color blanco. La fotosíntesis es la respiración celular de las plantas, y la respiración en este caso es nuestro tipo de respiración. ¿Pero a qué me refiero? Porque las plantas, cuando en este caso adquieren energía del sol, agua, ¿sí?, y CO2, procesan eso y hacen la fotosíntesis para generar sus carbohidratos para adquirir energía y poder vivir. En este caso nosotros, ¿sí?, cuando respiramos, introducimos oxígeno, y el oxígeno se va a ir a los pulmones las células se van a oxigenar, y esas van a llevar el oxígeno a donde se requiera, y el oxígeno va a generar la oxidación de algunos compuestos para generarnos energía también, ¿sí?
En este caso, tanto la fotosíntesis como la respiración son cambios químicos, porque en este caso, cuando se da la respiración tanto de CO2 como oxígeno, esos entran al cuerpo y realizan cambios en nuestra composición, ¿sí?, celular en este caso. Si no tienen alguna duda, vamos a dejarlo hasta aquí. Les comento que ADA es para el día de hoy. Obviamente el ADA que van a subir son 10 puntos sobre la historia de la química que les haya parecido importantes, ¿sí? Por ejemplo, los voy a revisar y voy a ver, mira, este como que no es un punto sobre historia de la química, no sé, puede ser que hayan tomado otros puntos de otra sección, se hayan confundido. Lo voy a revisar, voy a ver cuáles son importantes para ustedes. Y si veo que la mayoría son importantes, pues los conversamos, los aclaramos si es que hay dudas, ¿sí? Pero eso sería su ADA número 1. Y únicamente faltaría que respondan un quiz sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Si no tienen alguna duda, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Voy a pasar lista